interesante como para alargar alguna reflexión sobre esto. Eh, el mundo de la antigüedad clásica es un mundo netamente urbano. Eso quiere decir que la vida y la acción política y económica se desarrolla en las ciudades, ¿sí? Por eso la crisis de la antigüedad supone, entre otras cosas, un paso a lo rural, que es el ámbito característico del medioevo, es decir, de la Edad Media, la edad que continúa a la antigüedad, ¿sí? El mundo antiguo y en la antigüedad clásica es un mundo urbano. Pero las raíces económicas de la antigüedad clásica están fundadas en el trabajo de la tierra, es decir, en una economía rural. Entonces, esto que decía Lucía, que le había llamado la atención, es cómo se sostiene un mundo urbano que tiene sus raíces económicas y su fuerza económica en la tierra. ¿Cómo hacen política en las ciudades mientras el campo produce? Bueno, esto es una de las características de la antigüedad, es decir, la clase dirigente en la antigüedad clásica gesta política y hace política en las ciudades. Y esto lo puede hacer gracias a que ese mundo rural que sostiene económicamente está mayoritariamente sostenida por mano de obra esclava. Es decir, el trabajo esclavo permite la acción política de la clase dirigente que la desarrolla en la ciudad, ¿sí? Es un punto que también lo van a leer en algún momento en un texto que Transiciones de la Antigüedad al Medioevo de Perry Anderson, ¿sí? De manera que el trabajo esclavo en este sentido es de vital importancia. La crisis de la antigüedad y el paso al medioevo hace que esa vida se resuma en el ámbito rural y el accionar político se juegue en los ámbitos rurales, porque los señores van a controlar esas tierras directamente. Pero acá la controlan, los dueños de la tierra la controlan a través de quienes están en el campo trabajando y controlando a esa mano de obra esclava. Ahora, una de las cosas que hay que desmistificar, esto que habíamos dicho la semana pasada, es que solo hubo mano de obra esclava en el mundo antiguo, es decir, solo el trabajo era llevado por esclavos. No es así, ¿sí? Por eso actualmente hay, dentro de las corrientes historiográficas que se ocupan del estudio del mundo antiguo, de la antigüedad clásica, hay toda una discusión sobre si podemos hablar de una sociedad esclavista
o hablamos de una sociedad con esclavos. Una sociedad esclavista sería una sociedad que solo entiende su economía dinamizada por la mano de obra esclava. Una sociedad con esclavos supone un mundo donde parte de esa economía es dinamizada por la mano de obra esclava, pero no toda, porque hay mano de obra libre, ¿sí? En algunos casos que tributa con trabajo a los grandes terratenientes, en otro caso que arrienda tierras o son pequeños campesinos, desde el ámbito rural. En el ámbito urbano también había mano de obra esclava, pero hay todo un contexto, sí, un espectro de eh, mano de obra artesanal y de pequeños comerciantes, y son libres. Entonces, no creer esto, no pensar que solamente la mano de obra esclava es la única que dinamiza la economía en el mundo de la antigüedad. ¿Mm? Por otro lado, cuando uno habla de grupos sociales, ¿sí? Ahora digo por qué digo grupos sociales, le podemos dar otro nombre también, ya vas a ver. Y entonces dice, bueno, los grandes terratenientes, o como decía Lucía, los ricos, los pobres, los grandes terratenientes, las clases bajas y esclavos. Incluso en algunos textos, sobre todo de escuela media, puede aparecer las clases sociales en Roma o las clases sociales en Grecia. Yo no comparto el concepto de hablar de clases sociales en el mundo de la antigüedad, porque el término clase social es un término que se ajusta al capitalismo. Y en el mundo de la antigüedad no hubo capitalismo, ¿sí? Más allá de que por ahí van a encontrar en algún texto que yo les mm, dé, sobre todo en Roma, que hable en algún momento del grupo capitalista y que se hable de un capitalismo primitivo, pero es cierto que la fuerza de coerción o de sometimiento estaba dado por la presencia del ejército y no se ejercía fuerza de dependencia económica, ¿sí? Entonces, no hablemos de clases, es más ajustado hablar de eh, estamentos, o de órdenes. ¿Sí? Claro, sí, El orden orden, estamentario podría ser, ¿no, profe? ¿cómo, perdón? Podría ser órdenes estamentarios. Podría ser, sí, pero no clases. ¿Sí? Entonces Entiendo. podríamos, volviendo a lo que decía antes, alguien podría llegar a leer en algún texto la clase de los propietarios terratenientes, la clase de los pequeños campesinos, la clase de los artesanos, la clase de los esclavos, como última de las clases más bajas. Bien, los esclavos no conforman ningún estamento, ningún orden, porque social, ¿sí? Porque el concepto esclavo es un concepto jurídico, no es un concepto social. El,
el gran marco de pertenencia en el mundo de la antigüedad es la ciudadanía, es decir, la calidad de ciudadano. Eso es lo que ordena y organiza estos estamentos sociales, ¿sí? Pero el esclavo, en tanto y mientras fuese esclavo, no tenía ninguna posibilidad de ser ciudadano. Y es más, diría, el esclavo no es un sujeto jurídico, ¿sí? Sino que es un objeto. Los romanos la llamaban la res vocalis o el instrumentum vocalis. Tenían los romanos para trabajar la tierra, tenían instrumentos que no hablaban, como el arado, semivocalis, como el buey que mugía, y el vocalis que era el esclavo, pero era un instrumento, ¿sí? No era un sujeto, en todo caso era un objeto de él. ¿Sí? Porque, lógicamente, el esclavo supone que un hombre es propiedad de otro hombre, con lo cual pasa a ser un concepto jurídico. También, dentro de esta desmistificación, en realidad el ser esclavo no dice nada de su condición económica, porque había esclavos que eran banqueros, había esclavos que administraban campos y con eso se enriquecían, había esclavos que eran asesores de dirigentes o de emperadores o de cónsules, ¿sí? Había esclavos que eran instructores de los hijos de las familias más ricas. Había esclavos que a su vez tenían esclavos. Profe, yo Sí. no tenía el conocimiento de que un esclavo siendo tal tenía el derecho a cobrar por un trabajo. No cobraba por un trabajo, pero un esclavo banquero prestaba y recibía, ¿sí? No es que cobraba. O administraba junto con un libre, con un hombre libre, parte de su fortuna y había una parte que liquidaba. De hecho, eh, ojo, también había esclavos que trabajaban en las minas y en los campos y morían en las minas y en los campos. Digo, lo que digo es que no, el esclavo no habla de una condición económica o su condición económica no era la más baja, ¿sí? Pero una consulta era capaz de disponer de ese dinero. Cuando Tenía lo, la manumi- libertad. cuando lo manumitían, sí. ¿Qué es la manumisión? Es la liberación de ese esclavo, ¿sí? En Roma existía, por ejemplo, la posibilidad de ser manumitido por su amo. En general, cuando eh, el romano testaba, es decir, hacía su testamento, dejaba explícito quiénes eran los esclavos que seguramente lo habían acompañado durante su vida, a los cuales les entregaba la libertad. Entonces podía hacer uso de ese dinero o de esa fortuna. Porque
¿Podía pagar su libertad? Eh, no hay casos, no, debe haber habido seguramente casos en que compró su libertad, pero era más común que esa libertad le sea otorgada, ¿sí? Por una acción militar, porque digo, por haber acompañado a su amo, ¿sí? Esto era lo más común, más que haber comprado su libertad. Y cuando quedaban libres, profesor, que por más que tuvieran un pasar económico, ¿gozaban del respeto de los demás o seguían siendo discriminados? Y el hombre fue hombre desde que apareció en la tierra, con lo cual también el respeto tenía que ver con el caudal cultural que pudiera tener y con la fortuna que pudiera tener, ¿sí? Eso no ha cambiado. A veces seguimos respetando a gente que tiene mucha plata y es bastante irrespetable, pero bueno. Sí, entonces esto tenía que ver con esto. Incluso eh, se los ubica a los libertos, en Roma recibían la posibilidad de ser ciudadanos y de ser ubicados en una tribu, ya veremos esto que era de la tribu, poder participar en las asambleas, ¿sí? De manera que esto abre un abanico de calidades o de posibilidades eh, de esclavos y de forma de ejercer esa esclavitud. Tampoco no era lo mismo un esclavo rural que un esclavo urbano. En general, los esclavos urbanos que trabajaban en las casas o en los talleres de sus amos, eran gente que tenía más nivel cultural, porque, por ejemplo, sabían leer y escribir, o podían desempeñar un oficio más complicado, como ser herrero, por ejemplo, ¿sí? En cambio, los esclavos rurales o los que se empleaban en las minas, en general tenían una vida muy complicada, y no podían dar cuenta de su nivel cultural, o como no tenían la posibilidad de leer y escribir, ¿verdad? Entonces terminaban en ese espacio de trabajo. ¿Mm? También la diversidad de formas de esclavitud se daba fundamentalmente en el modo de acceso a la esclavitud. Había un modo de acceso a la esclavitud que era la esclavitud por deudas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Grecia, cómo era esto del acceso a la esclavitud por deudas, pero está así rápidamente, una deuda que se adquiría de una persona con otra, si no se podía pagar, la garantía de esa deuda era la propia persona y la familia. Entonces quedaba bajo la propiedad de otro hombre. ¿Mm? Y Esto también en también general, sucedió en la época de Hammurabi, ¿no? sí, sí, en Oriente existía esta esclavitud por deuda. Lo que esto generaba, la esclavitud por deuda, lo que generaba era que el amo y el esclavo pertenecieran a la misma comunidad. Y un ateniense que era amo de un esclavo ateniense, por ejemplo. ¿Sí? Y la otra forma de esclavitud por deuda, y que la otra forma de acceso a la esclavitud, que era la más común, era la derrota en una batalla, ser vencidos en una batalla, prisioneros de guerra,
o la compra en el mercado de esclavos, ¿sí? Que podían haber sido vencidos en una batalla y terminaban en un mercado de esclavos. Y acá podemos distinguir entre lo que era la esclavitud colectiva y la esclavitud individual. La esclavitud colectiva, que es más fácil de explicar y de entender, es que cuando toda una misma población caía en calidad de esclavo y era dominada por otra población que lo había vencido, lo había sometido. Un ejemplo que vamos a ver, por ejemplo, en Esparta, los espartanos tenían como esclavos a toda una población que se denominaban los ilotas con L, ¿sí? Y que eran los antiguos o primitivos habitantes del territorio que habían ocupado los espartanos y los someten a la esclavitud. Esta era una esclavitud colectiva, toda una comunidad esclava. La esclavitud individual se daba se podía dar a través de la derrota en la guerra o de la venta del mercado de esclavos. Entonces, ahí se desarmaba lo comunitario y hasta lo familiar, ¿sí? Podría haber toda una familia en estado de esclavitud que en un mercado, en una venta de un mercado de esclavos, un hijo iba para un lado, la madre iba para el otro y el padre iba para el otro. Es decir, eso es la esclavitud individual, ¿sí? No dependiendo toda una comunidad o sometido a esclavitud. La esclavitud por colectiva tenía para quien sometía, o sea, los propietarios, una ventaja, y es que podemos hablar de ventajas en el mundo de la esclavitud, pero bueno, para el propietario la esclavitud colectiva tenía una ventaja, que era que esa mano de obra esclava se reproducía por sí sola, porque como era una comunidad y eran familias, los hijos de esas familias de esclavos o esas familias de esclavos generaban nuevos esclavos, ¿sí? No había necesidad de salir a un mercado de esclavos, ni siquiera expandirse territorialmente o a conquistar otros territorios, porque estaba asegurada la reproducción de esclavos como ventaja. Como desventaja era, en todo caso, que esa comunidad devenida a esclavos tenía conciencia de clase, en todo caso, si quieren, aplicando un término marxista, ¿sí? Lo que Marx llama una conciencia para sí. La conciencia es saberse esclavo y querer toda la comunidad salir de esa condición, con lo cual generaba permanentes revueltas y levantamientos y permanentes acciones de los propietarios para someterlos. ¿Sí? Y hay un grado de coerción y de ejercicio de la fuerza mucho más grande. La esclavitud individual tiene como desventaja que no hay una generación de esclavos porque no
individual. Es un esclavo. Era, no eran muy común el casamiento entre esclavos en forma cuando hablo de la de individual, ¿sí? No era demasiado común la familia de esclavos, lógicamente, y ahí se llegaba a constituir una familia, un casamiento entre dos esclavos con todos los permisos de los amos y todo lo demás, su descendencia iba a ser esclava, pero esto no era demasiado común, ¿sí? Entonces no se autogeneraba, y ahí alimentaba el mercado de esclavos o la conquista para sometimiento. La ventaja, en todo caso, es que estos esclavos individuales no tienen conciencia de clase, tienen una conciencia en sí. Quiere decir que se saben esclavos ellos, pero no hay una idea comunitaria y no hay una idea de salir todos de esa condición, sino el salir individualmente de esa condición. Por eso, con esta situación, las revueltas o los levantamientos de esclavos en este mundo de esclavitud individual no eran demasiado comunes. De ahí que, por ejemplo, habrán oído hablar alguna vez de Espartaco y no sé si habrán visto hasta la serie y todo lo demás. Bueno, ¿por qué es tomada esta historia de Espartaco? Porque es una de las muy pocas ejemplos de levantamiento de esclavos individuales que se pueden enfrentar, tienen conciencia de su situación, se pueden unir y se pueden enfrentar al poder que los está sometiendo, ¿sí? De hecho, vamos a ver que como la esclavitud individual estaba eh, mucho más expandida que la esclavitud colectiva, una de las crisis o una de las causas de la crisis y de la caída del Imperio Romano de Occidente es cuando Roma cierra su frontera, su límite, no puede expandirse más, no puede incorporar tierras y población y no puede someter a nuevas poblaciones a la esclavitud. Y entonces ahí empieza la crisis del modelo. Y por ahí lo último para completar esto, hay también una diferencia entre la esclavitud en Oriente y la esclavitud en Occidente, entendiendo Occidente, Grecia y Roma, ¿sí? Este mundo clásico. En Oriente, la esclavitud estaba remitida prácticamente y solo a las ciudades. Cuando hablamos de Oriente, hablamos de Asia Menor, hablamos de Persia, hablamos de Mesopotamia, esto, ¿sí? Incluso de Egipto. Esto es Oriente. Está remitido fundamentalmente a las ciudades. Por lo tanto, ahí cobra más fuerza esta idea de que es un concepto jurídico y no económico, porque como la economía está basada en el trabajo de la tierra, ese trabajo de la tierra la lleva adelante mano de obra libre, asalariada o tributaria, ¿sí? Pero libre, no esclavo.
esto no sucede como vimos en Occidente, o sea que a partir desde el mundo del Egeo, que ya vamos a ver ahora qué es eso, y Grecia, y después en Roma, la ecuación no se revierte, pero a la esclavitud urbana se le suma y se fundamenta la esclavitud rural. ¿Sí? Entonces, en Oriente sí, fundamentalmente, en Occidente sí, perdón, y fundamentalmente en Roma, en el Mediterráneo occidental, es donde la mano de obra esclava es fundamental para dinamizar esa economía y esa posibilidad de vida del mundo urbano con la que arrancamos a partir de lo que Lucía había comentado que le había llamado la atención. Y con esto tenemos ahí un marco de más las lecturas y los textos que ustedes tienen, de lo que es el esclavismo, la esclavitud en este mundo antiguo. ¿Sí? Seguramente en el transcurso de la cursada iremos haciendo algunos señalamientos sobre esto. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta sobre esto. Bien, no. Bueno, vamos entonces a meternos en lo que es la unidad 1 y el bloque 1 que denominamos el Mediterráneo Oriental. Ahora les voy a pasar yo un Power que armé mientras voy hablando con unos mapas. Ese Power, por supuesto, se los voy a subir mañana, más ya algunos textos de la primera unidad. Y les voy a subir también unos videos que en realidad yo los grabé para la cursada del año pasado, porque en principio la cursada del año pasado no empezamos con encuentros sincrónicos, entonces yo he mandado video. Y esos videos les van a servir. Por ahí hacen alguna referencia a algún trabajo o algo que yo mandé el año pasado y este año no lo estoy mandando, pero digo, lo sustancial del tema y de la clase es lo que importa. Y eso se los voy a subir mañana. ¿Mm? Bueno, Profe, vamos a... Sí, perdón, me acabo de dar cuenta que la clase no se está grabando. No sé si... no, es que yo no puedo, le doy 1000 vueltas, pero no puedo grabarla. Y Ah, ok. también, No dije yo nada. no puedo. Si hay alguien, alguno de ustedes que lo puede grabar, yo no tengo ningún problema, pero no tengo forma de grabarlo. ¿Mm? No tengo. Ok, ok, no hay problema. Bien. Bueno, habíamos visto el otro día cuando empezamos a analizar el programa de la materia, que ese programa giraba alrededor del Mediterráneo. El Mediterráneo era el eje espacial de esta historia que vamos a ver este año, que arranca por allá por el menos 3000 antes de Cristo y terminará en el 800 después de Cristo. El gran eje explicativo es ese Mediterráneo, que está acá, ¿sí? En este mapa, y ese Mediterráneo abarca desde lo que los griegos llamaban las puertas de Hércules, ¿sí? Que es el paso entre el Atlántico, la entrada del Atlántico al Mediterráneo, ¿sí? Unos 30 kilómetros de mar
en ese estrecho. Hoy está ahí el Peñón de Gibraltar y enfrente está Túnez, ¿sí? Separan este paso de lo que es Europa con el norte de África. Entonces ahí arranca ese Mediterráneo de occidente hacia oriente, ¿sí? Hacemos arbitrariamente ese camino. Después el otro gran centro que vamos a ver, político, económico y cultural, fundamental en esta historia, es la península itálica, Córcega, Cerdeña y Sicilia, el mar Adriático, que es este, que lo separa de la península balcánica, y el mar Tirreno, que está al oeste de la península itálica. La otra península que nos va a ocupar, y la que nos va a ocupar ahora primero, es la península griega, ¿sí? Y frente a la península griega, la península Asia Menor. Nos interesa fundamentalmente de Asia Menor todo lo que es el litoral marítimo, ¿sí? Con todos miletes, todo esto que aparece acá, que ya veremos que son fundaciones griegas, ¿sí? Después Siria, Palestina y Canaán, que es el extremo oriente de este Mediterráneo, es la otra punta de las columnas de Hércules. Este mar interno, que acá aparece con el nombre con que los romanos lo conocían, el Ponto Euxino, que es el Mar Negro, ¿sí? Y el paso de este mar, que es el Egeo, al Mar Negro, que se conoce como la Propóntide, y todo el norte de África, norsahariana sería, es decir, todo lo que está al norte del Sahara o entre el Sahara y el mar Mediterráneo, ¿sí? Arrancando desde Egipto y terminando en esta zona más cercana al extremo occidental del Mediterráneo, que en la historia del mundo antiguo se llama Numidia. Este es el contexto geográfico donde vamos a desenvolvernos este año históricamente. Y esta flecha nos va a llevar a un zoom que hacemos de ese espacio que habíamos marcado y que tiene que ver con el Egeo o el mundo del Egeo. ¿Sí? El Egeo es este mar. Es un mar dentro del mar Mediterráneo, así como está el Tirreno que había nombrado, o el Adriático, tenemos este mar, que es el Egeo y es el centro de nuestras primeras 4 unidades. Está rodeado por la península helénica, oeste, el norte, Macedonia y Tesalia, el litoral marítimo de Asia Menor y esta isla que cierra acá, que es Creta, ¿sí? Mar Jónico, que es el mar occidental de Grecia, el Egeo, como decía, Creta, y este innumerable archipiélago, gran archipiélago,
de islas pequeñas que se llaman o se la conoce como las Cícladas. ¿Mm? Las Cícladas. De manera que acá ya tenemos, incluso si quieren, configurado el primer espacio geográfico con el que vamos a trabajar, que es el espacio helénico, el de la península, el espacio cicládico, que es el de las islas en mar Egeo, y el espacio cretense, que es esta isla enorme que cierra el mar Egeo y lo separa del resto del Mediterráneo. Bueno, y acá aparece entonces lo que les dije, el litoral asiático griego o la Jonia asiática, porque este espacio fue en algún momento colonizado por los griegos, ¿sí? Que se trasladaron de la península helénica hacia el litoral marítimo de Asia Menor, denominándose Jonia asiático o litoral asiático griego ese espacio. Bien, dentro de la península helénica hay otra península que es esta, que se llama la península del Peloponeso, y ahí en su momento vamos a ubicar a Esparta. Acá está ubicada Esparta, si ven el cursor, acá está ubicada Esparta en una región que se llama Laconia o Lacedemonia, en el sur de la península del Peloponeso. Acá está el Ática, la otra gran referencia de la península helénica, y, como decíamos, el litoral asiático griego, o la Jonia asiática, y el norte con Macedonia y Tracia. La semana pasada habíamos destacado la importancia de Macedonia al final de el recorrido que hacemos de la historia griega, porque de Macedonia, de Macedonia pertenece Alejandro Magno. Bien, antes vamos a volver ese espacio que hicimos zoom es este que está acá en verde, ¿sí? Y ese mundo del Egeo en algún momento empieza a tomar contacto con algunas otras potencias marítimas que surgen en el Mediterráneo oriental. Por eso esa primera unidad se llama el Mediterráneo oriental, porque nos ocupa el oriente del Mediterráneo. Entonces, ese oriente, no es que ese oriente del Mediterráneo no estaba vacío. Había en este sector una gran profusión de comercio desarrollado fundamentalmente por Egipto y por las poblaciones que se ubican acá en este litoral marítimo que es Siria, Palestina y fundamentalmente Canaán, que serán los fenicios. Es decir, este sector del Mediterráneo oriental estaba o tenía vida a partir de las conexiones económicas fundamentalmente que se daban entre Egipto
y este espacio de Canaán, Palestina y Siria, correspondiéndose desde este lugar las rutas y las embarcaciones fenicias en este momento, ¿sí? Ahora, el mar Egeo, o el mundo del Egeo, que es este mundo de acá, no tenía demasiada participación en ese espacio, ¿sí? Llevaba un lento proceso de neolitización que podemos decir que hacia el menos 3000 aproximadamente, ese periodo de neolitización o de sedentarización se va iniciando o va iniciando la edad de bronce, es decir, el trabajo en metales y en conjunto con la piedra va iniciándose en el trabajo con el metal, y el primer metal es el bronce. En este mundo del Egeo, como decimos, tenemos tres espacios, que es la península helénica o la Hélade, las Cícladas y Creta, ¿sí? Cada uno de estos espacios tienen una periodización que pareciera ser que para comodidad de los arqueólogos se dividiera en tríadas o fuera tripartito, ¿sí? Entonces, la periodización para la península griega, la península helénica, es el heládico. Para las Cícladas es el cicládico, y para Creta se denomina cretominoico. Y esto de la división tripartita significa que podemos encontrar en los textos, por ejemplo, un heládico primitivo, un heládico medio y un heládico nuevo. O en lugar de primitivo lo pueden llamar antiguo, medio, próximo, o un heládico primero, ¿sí? Las divisiones, los nombres de los periodos dependen de los autores, pero todos refieren a una primera etapa, a una etapa intermedia y a una etapa final o última, ¿sí? Lo mismo pasa con el cicládico y lo mismo pasa con el cretomicénico. Un cretomicénico primitivo, un cretomicénico medio y un cretomicénico nuevo. Pueden ser contemporáneos, es decir, pueden abarcar los mismos periodos de tiempo, es decir, el heládico primitivo puede tener la misma duración que el cicládico primitivo en la mayoría de las cícladas, o no. Digo, la evolución en cada uno de los espacios no es homogénea, ¿sí? Depende de los grados de conexión que tengan con los otros espacios geográficos o los otros mundos o las otras civilizaciones con las cuales tienen contacto, y con cuáles son esas civilizaciones
con las cuales tienes contacto y que convergen en este Mediterráneo oriental, bueno, vimos fundamentalmente fenicios y egipcios, ¿sí? Pero también pueden tener contacto e influencia en este mundo del Egeo otras culturas que no necesariamente eh, han ganado el espacio del Mediterráneo, sino que el contacto se puede hacer vía alguna ruta comercial que va por tierra. ¿Mm? Y nos vamos a centrar en Creta. En Creta comienza la historia de Grecia. En esa isla que cierra el mar Egeo, que tiene al norte, como vimos, a la península griega, que tiene al este Canaán, Siria y Palestina, y que tiene al sur Egipto, ¿sí? Acá comienza la historia griega. Paradójicamente, los cretenses o la cultura que se desarrolla en Creta, la cultura cretominoica, no son realmente los que finalmente van a ser los griegos, porque la cultura griega es una cultura indoeuropea y la cultura cretomicénica no es indoeuropea, sino que es anterior a la llegada de los indoeuropeos. Sin embargo, estoy diciendo yo perdón, que tengo que abrirle el ingreso a una luz, disculpen. Estoy diciendo yo que la historia de Grecia empieza en Creta. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que vamos a ver en la civilización cretense después se van a trasladar a la Hélade, ¿sí?, a la península griega, y van a ser tomados por los griegos. Entonces, si bien no es una civilización indoeuropea y no son griegos, ¿sí?, sino que son anteriores a los indoeuropeos o naturales de la isla, sin embargo, influyeron en muchos aspectos en la cultura griega. Por eso decimos que esta cultura nace acá, la griega. Tiene una característica la isla de Creta que determina su evolución histórica. Esa característica es que la región occidental, que sería esta que estoy señalando acá, me parece que no la marqué, no. La región occidental, que es esta que marco acá, es una zona de relieve mucho más, muy escarpado, montañosa. Fíjense que acá aparece, está en inglés, la región de las montañas blancas, ¿sí? Más bien árida y de poca posibilidad de desarrollo, de asentamiento y desarrollo económico. ¿Mm? En cambio, el centro y el oriente de Creta geográficamente posibilita ese asentamiento y el desarrollo económico, es decir, posibilita el trabajo de la tierra.
su territorio es mucho más apto, es más bajo, y si uno se fija, en ese sector del centro y de oriente se está inundado de centros poblados, que ya vamos a ver cuáles son, a diferencia del extremo oriental. Pero además de tener esta ventaja geográfica, Creta tiene otra ventaja, la parte oriental sobre todo de la isla, que es que está directamente enfocada a esas civilizaciones que presentaban un gran desarrollo hacia el menos 3000 aproximadamente y que ya empezaban a navegar con sus embarcaciones por ese Mediterráneo oriental. Es decir, la parte oriental de la isla de Creta está enfocada y tiene conexión directa con el extremo oriente del Mediterráneo e incluso con Egipto. Eso también explica y motiva las posibilidades de desarrollo de esta parte de la isla. La llegada de los primeros habitantes de la población cretense se desconoce, no se sabe exactamente cómo llegan ni de dónde llegan. Es decir, nosotros encontramos a partir del menos 3000 una población autóctona, una población que hacia el menos 3000 está ingresando, como decía, a el proceso de neolitización y de sedentarización. Los primeros asentamientos se dan en cuevas, ¿sí? Son muy rudimentarios, pero durante ese milenio, entre el menos 3000, 2700 y el menos 2000, lo que llamamos el minoico primitivo o cretense primitivo o antiguo, lo van a encontrar distintos nombres en los autores, se comienza a gestar la aparición de las primeras aldeas, es decir, se comienza a dar la gestación de un mundo aldeano. Esa población resumida y que se refugiaba en cuevas, comienza a salir y empieza a construir sus primeros lugares de habitación, es decir, empiezan a aparecer los primeros poblados y empieza a desarrollar rudimentariamente la agricultura y la ganadería. Hacia fines de ese minoico primitivo empieza a aparecer y a encontrarse vestigios del trabajo del bronce. Creta no tiene yacimientos mineros, no puede obtener metales en su isla. Está claro que ese bronce viene de sus contactos comerciales con el exterior. Se cree que fundamentalmente venía de la isla de Chipre. Pero la aparición del bronce y el ingreso en la época del bronce genera casi una revolución en el mundo cretense, y esta revolución lleva a cabo el paso al minoico medio.
El Minoico Medio es el periodo de mayor esplendor dentro de la cultura, del desarrollo de la cultura creto-minoica. ¿De dónde viene el término minoico? ¿Y por qué llamamos minoico o cretense? Bien, porque en este momento surge un mito de un rey en Creta que se llama Minos y que habría dominado gran parte de la isla. Y ese rey tenía encerrado en un laberinto a un personaje mítico también que era el Minotauro, el cual se alimentaba de jóvenes, varones y mujeres que llegaban a Creta de las islas que lo secundaban o del Egeo para alimentar al Minotauro. ¿Sí? Este relato mitológico de la existencia de este rey Minos lleva a que a finales del siglo XIX, cuando se descubra un palacio, que es el Palacio de Knossos, que es uno de estos 4 que yo marco acá, por Sir Arthur Evans, genere o rescate este relato mitológico para nombrar a toda la cultura que se desarrolló en ese periodo medio. Y justamente esa Perdón, profesor, cuando sí, se habla de la leyenda del Minotauro, ¿eso tiene que ver con Ariadna? claro, sí, con Teseo y Ariadna. Gracias. Ahora, después en algún momento voy a hacer referencia a cómo se puede entender desde la realidad ese relato mitológico. Entonces, lo que caracteriza al desarrollo del minoico medio, que como dije es el de mayor esplendor, es justamente la presencia, la construcción de grandes palacios. ¿Sí? Yo marqué acá algunos: Agiatríada, Cnosos, Malía y Sacro. Faistos también está, es decir, hay otros palacios que surgen en este periodo y que marcan el poderío que la cultura cretomicénica adquiere en este momento. Esos palacios tienen algunas características, como por ejemplo, no son palacios amurallados, sino que están abiertos al territorio que controlan. Es decir, hay todo un mundo aldeano que rodea a cada uno de esos palacios y que estos palacios controlan. Y cuando digo controlan, fundamentalmente lo que controlan es su producción agrícola ganadera. ¿Mm? Pero lo que llama la atención es esta falta de amurallamiento, lo que lleva a suponer que esta cultura cretominoica no sea o no haya sido una cultura bélica, no haya necesitado encerrar a esos centros de poder que eran los palacios y preservado del posible ataque de otras potencias. ¿Mm? Esto significaría la falta de amurallamiento.
esos palacios tenían una estructura de palacio-templo, es decir, una estructura muy similar a los palacios-templos que aparecen en Oriente, por ejemplo en Mesopotamia. Con lo cual, seguramente la influencia de la escultura oriental mesopotámica ha llegado o llega a Creta, y Creta, aprovechando el auge económico y su apogeo económico, toma esta característica del modelo de palacio. Cuando hablo de palacio-templo, ¿de qué estoy diciendo? Es que el poder político está unido al poder religioso. Y hay un señor, un rey que ejerce estos poderes, el poder político, económico y el poder religioso. Todo esto recae en una sola persona. Pero además esos palacios actúan como centros de concentración de la producción. Es decir, que son los centros económicos de cada una de esas regiones. En algunos casos, como puede ser Agiatríada, Malía y Sacro, que ustedes lo ven que están ubicados en la costa, además de recoger toda la producción de las aldeas, las cuales ellos controlan, tienen y manejan el contacto con el exterior, ¿sí? Gracias a sus puertos, ¿sí? Para esta época, después de ese milenio de transición, ya para este momento, Creta también había conseguido tener una flota copiando las embarcaciones tanto de fenicios como egipcios, y había logrado concretar embarcaciones y construir embarcaciones que le ayudaran a llevar y a comerciar, a intercambiar sus productos por otros, no solo bronce, sino otros cantidad de productos que la misma isla no producía. Lo que lleva a una expansión del mundo cretense por todo el resto del Egeo fundamentalmente. Y los cretenses llegan al mundo cicládico o al área cicládica y al área heládica e instalan una forma de dominación no coercitiva, es decir, no por presencia del ejército, sino más bien generan una forma de dominación económica, de dependencia económica de estas áreas cicládicas y heládicas con relación a Creta, sea por lo que produce Creta y aporta a esta área, o sea por lo que a través de Creta llega de otros espacios, puede ser Egipto, puede ser Siria, Palestina, y con estos productos inunda económicamente a las áreas cicládicas y heládicas, produciendo una dependencia. Este desarrollo es tan importante y esta dependencia es tan importante que este periodo o esta forma de dependencia se conoce como talasocracia cretense. Cracia es gobierno, talasos en griego es mar. Sería el dominio del mar o el gobierno del mar. ¿De qué mar? De ese mar Egeo.
Y volviendo a el mito del Minotauro y a la pregunta que hacía la compañera cuando hablaba de Ariadna, muy probablemente, yo había dicho que ese Minotauro se alimentaba, según los relatos mitológicos, de doncellas o de jóvenes, varones y mujeres, que eran aportados desde las Cícladas y desde la Hélade. Muy probablemente ese aporte transformado en jóvenes era también un modo de ejemplificar aportes económicos que estos espacios cicládicos y heládicos debían hacer a la cultura cretense, ¿sí? Y en algunos casos debían ser muy fuertes y difícil de cumplir y de llevar. Por eso que se ejemplifica con esto de entregarle al Minotauro, que sería la figura de los reyes cretenses, lo mejor que tienen, que son los jóvenes, ¿sí? Porque realmente debería ser una dependencia con mucha dificultad para poder cumplir. Es decir, que no solamente dependían de los productos económicos, sino que probablemente hasta tuvieran que pagar algún tributo a los reyes cretenses, ¿sí? Y con el En hilo, algún, entonces para salir del laberinto sería como la conexión, ¿no? De modo simbólico. lo que explicaría, lo que en algún momento, digo, esta talasocracia cretense finaliza porque el poderío de Creta comienza a caer, y esto está ejemplificado en el relato de Ariadna, ¿sí? Que se ofrece, es la hija del rey de Atenas, que se llama Egeo, y se embarca hacia Creta, y entonces el prometido de Ariadna, que es Teseo, le dice al rey, a Egeo, al padre de Ariadna, que él lo va a ir a buscar y la va a rescatar, y finalmente consigue entrar al laberinto, matar al Minotauro, rescatar a Ariadna gracias a ese hilo dorado que había hecho correr para poder encontrar la salida, y volver a Atenas eh, con su prometida, ¿sí? Probablemente, bueno, y por una confusión, si leen el mito, es bastante, o por ahí es conocido, digo, por una confusión el rey de Atenas cree que Teseo fracasó, y entonces se suicida tirándose al mar, y por eso ese mar lleva el nombre del rey de Atenas, que era Egeo. Pero lo que seguramente está mostrando en ese relato mítico la acción de Teseo es que hubo una fuerza que vino de la Hélade, que ya vamos a ver cuál es, que terminó con esta talasocracia cretense y con este dominio de Creta del mar. Como dije, el periodo de esplendor de Creta es en el Minoico medio, es decir, aproximadamente entre el menos 2000 y el menos 600, y en el menos 2000 y el menos 1600, y hacia el 1600 comenzaría lo que sería el periodo de decadencia de la cultura creto-minoica, que es el minoico nuevo, podría llamarse,
donde finalmente terminan destruyéndose estos palacios. Hay algunas razones. Una podría ser una razón geográfica. Hay un volcán en una isla cercana al norte, hoy es la isla de Santorini. En ese momento era la isla de Tera. Su volcán entra en erupción y las cenizas del volcán inundan los campos de cultivo de la isla de Creta, lo que provoca la ruina de la economía cretense. Se cree también que hubo un levantamiento de campesinos contra esos palacios o esos palacios templos. Probablemente ese levantamiento de los campesinos se haya dado porque entra en crisis la economía. Y al entrar en crisis la economía, ese mundo aldeano se levanta contra quienes dominaban ese territorio, que era cada uno de estos palacios, ¿sí? Y atacan el palacio y van, lo más probable es que vayan a buscar en sus almacenes y en sus bodegas los alimentos que tenían guardados. Y la tercera causa que se conjugó seguramente en la caída del dominio cretense es la aparición de una nueva cultura que llega a Creta, que es la cultura micénica. ¿Quiénes son los micénicos? Los micénicos pertenecen, con esto vamos a terminar hoy, los micénicos pertenecen a la llegada a la península helénica, hacia al mundo de la Hélade, de la primera oleada indoeuropea. Término que deben haber escuchado el año pasado. ¿Sí? Primera oleada indoeuropea en Mesopotamia, en Asia Menor, bien. En Grecia también hay una primera oleada indoeuropea. ¿Qué trae la primera oleada indoeuropea ¿se acuerdan qué trae? Algunos de ustedes como novedad militar en realidad. El caballo. Las armas son de bronce. Bien, el carro y el caballo. El carro y el caballo. El caballo. Bien. ¿Sí? Es decir, las dos culturas son culturas de bronce, pero estos pueblos de la primera oleada indoeuropea traen como novedad armamentística el carro y el caballo, que le da una superioridad, ¿sí? ¿Cuáles son los tres pueblos fundamentales que ingresan en esa primera oleada indoeuropea? Los eolios, los jonios y los aqueos. Eolios, jonios y aqueos. ¿Mm? Los aqueos se van a ubicar en lo que es la península del Peloponeso, que yo se las marqué en el mapa y ahora cuando después se lo mande lo van a ver. Y ahí se desarrolla una cultura que se denomina micénica, porque uno de los centros de poder es Micenas. La cultura micénica, hacia
sea, el ingreso de la primera oleada indoeuropea aproximadamente es hacia el 1800 a.C. Y la cultura micénica se desarrolla a partir del 1600. Para que tengan un marco de referencia, lo vamos a ver rápidamente la semana que viene, la cultura micénica es la de la guerra de Troya, ¿sí? La de Aquiles, la de Agamenón, la de Helena, la de Menelao y la de Ulises, ¿sí? Vieron aquí El otro día cuando usted habló de la mirada hollywoodense y hablamos de Helena sí. de Troya, me acordé de Liz Taylor haciendo Cleopatra. Bueno, pero esa era Cleopatra, pero de la mirada hollywoodense de eso, las chicas se deben acordar de Brad Pitt haciendo de Aquiles, seguramente, digo, no sé. Y eso somos los que somos un poquito más grandes. Entonces, bueno, esta es la cultura micénica, no la de la película, sino la cultura micénica es la de la guerra de Troya. Con eso vamos a hacer un rápido paso la semana que viene, ¿sí? Les voy a mandar entonces, ya terminamos la clase de hoy, les voy a mandar entonces esos videos que le dije que yo grabé para el año pasado, pues sirven para este año. Probablemente no solo le mande los videos de el locreto micénico, sino también ya le mande lo de locreto minoico, sino también le mande lo de Micenas, y le voy a mandar la bibliografía de la unidad 1 para que la vayan teniendo, ¿sí? Y la vayan viendo y la vayan. Bueno, ¿alguna consulta, algo que preguntar? ¿No? Profe, la duda que me Sí, quedó, usted dijo que los palacios, había varios palacios sí, que en su momento de esplendor fueron construidos. En sí. cada palacio había una autoridad. Claro, ¿Y eran cómo era la poderes, convivencia? eran poderes independientes. Ujú, ¿Sí? No había rivalidad y cada palacio tenía el dominio de un sector, un espacio de campo y de aldeas que respondían a ese palacio. ¿Sí? perfecto, También gracias. les voy a mandar, ya que ahora me acordé, les voy a poner 2 links de YouTube, que son 2 videos cortitos, a mi criterio están bastante bien, para que hablan sobre el palacio de Knossos, que es el único palacio que ha llegado, no por supuesto entero, pero ha llegado con algunos elementos a hoy. Y hoy uno va a Creta, ¿sí? Que por ahí, si se reanudan los viajes, podríamos ir todos una excursión a Creta, ahora a fin de año. Si uno va a Creta, encuentra. Y ese palacio de Knossos es el que estudió Arthur Evans y que trabajó la cultura minoica, ¿sí? Y esos videos dan una idea de cómo era esa estructura. Eso, más lo que lean, van a tener un panorama importante de esta cultura. ¿Está? Bien, nos vemos la semana Buenísimo. que viene. Bárbaro, gracias, ¿eh? Chao, buenas noches. Hasta luego. Saludos. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches.